Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy les voy a explicar eh, justamente lo que tiene que ver los huesos que ocupan la parte o el segmento póstero superior del esqueleto de la cabeza, que al articularse estos constituyen una gran cavidad, que es la cavidad craneana o cráneo en general. Voy a comenzar con este caso. Justamente se trata de un paciente masculino que sufre una caída de cierta altura con impacto de cabeza sobre superficie dura y, bueno, posteriormente auxiliado a servicio de urgencias del hospital, y en la misma se hace la respectiva atención correspondiente. Y como médicos, después de haber hecho los pasos semiológicos, tenemos que seguir observando el examen físico, que se trata de verificar justamente, aparte del estado general del paciente, la herida que ha de presentar. Nosotros verificamos la misma y es una herida que compromete partes blandas de esta región craneal, que se llama región occipitofrontal. Evidentemente, esta herida es bastante sangrante, pero como médicos y ustedes como estudiantes no solamente deben quedarse ahí, sino pensar en posibles lesiones más allá de la herida que ustedes están verificando. Podríamos estar pensando ya en este caso en posible lesión ósea, es decir, en esta cavidad craneana, e incluso en su contenido. Puede tranquilamente haber lesión a nivel del encéfalo, que nosotros la conocemos, que no es nada más el contenido de la cavidad craneana. Entonces, este caso nos está enseñando cuán importante es tener los conocimientos de anatomía, uno, para poder ubicar la región anatómica, dos, para poder pensar en lo que puede ocurrir en esta gran cavidad que van a constituir justamente nuestros huesos del cráneo. En esta figura ustedes pueden ver, en primer lugar, el cráneo está situado en la parte póstero superior de la cabeza. Tiene forma de un óvalo alargado en sentido antero-posterior. Si nosotros vemos toda la cabeza de frente, sí es de forma cuadrilátera, y lo mismo ocurre en la parte posterior, pero visto de la cara superior y visto lateralmente, sí es un óvalo. Cuando estos huesos, que ustedes ya las tienen en conocimiento, se articulan, van a formar esta cavidad, que es la cavidad craneana. Y en anatomía nosotros estudiamos lo que corresponde a la superficie exterior, es decir, el exocráneo, y como también la superficie interior, que es el endocráneo. Pero muy aparte, nosotros debemos tomar ¿no? en cuenta lo siguiente, es que acá vamos a dividir al cráneo en dos partes, una parte que es superior, totalmente convexo visto de afuera, que se llama calota craneal o calvaria, y una parte que corresponde al segmento inferior, que se llama base de cráneo. De hecho, nuestros pacientes van a sufrir lesiones que comprometan la calota craneal o que comprometan la base de cráneo. Sin embargo, como ustedes pueden verificar en esta imagen y en la siguiente, eh, es que 2/3 anteriores de base de cráneo está totalmente oculto por el macizo facial. Con la misma tienen una articulación bastante fuerte a través de 3 pilares, y para poder ver el exocráneo a nivel de la base necesariamente tendremos que retirar el macizo facial. Acá vamos a tomar en cuenta esta imagen para poder ya separar lo que corresponde base de la calota craneal. Esto es una visión anterior.
y para tal efecto vamos a ir trazando líneas considerando separos anatómicos. En primera instancia tenemos esta eminencia frontal media que se conoce también como glabela y a partir de ahí trazamos una línea curvilínea en relación con estos arcos superciliares que se proyecta lateralmente hasta llegar a su apófisis orbitaria lateral. Ya en esta visión lateral seguimos trazando esta línea anatómica tomando en cuenta este hueso malar. Alcanzamos justamente al borde superior de apófisis cigomática y la línea se dirige para atrás, incluso tomando en cuenta la base de apófisis mastoides. Y esta línea nos está delimitando lo que corresponde para arriba calota craneal y para abajo como base de cráneo. Ya en la visión posterior, lo mismo en primera instancia, también de forma cuadrilátera, la forma que ofrece. Y desde la base de apófisis mastoides, nosotros vamos a continuar con esta línea que justamente alcanza la línea nucal superior para luego terminar en esta protuberancia occipital externa, conocido también como el inion desde el punto de vista de craniometría facial. Entonces, estas líneas que nosotros trazamos para arriba, estamos hablando de calvaria y para abajo estamos hablando de base de cráneo. Entonces, en las siguientes diapositivas nosotros vamos a ir mostrando lo que compone o los diferentes elementos anatómicos que presenta la calota craneal, tanto en su superficie externa como en la superficie interna, y lo mismo lo haremos de la base de cráneo. Esta imagen nos está mostrando una división imaginaria que nosotros podemos tomar en cuenta, una línea oblicua que parte desde la glabela y termina en el inion, y separando hacia arriba calota y para abajo base de cráneo. Lo mismo podemos trazar ya desde la superficie interior, desde la bóveda craneana. Lo mismo podemos trazar en este corte de imagen, fíjense, una línea oblicua, separando hacia arriba calota y hacia abajo base de cráneo. Y lo mismo podemos hacer ya en nuestros pacientes cuando las sacamos radiografías. Lo mismo podemos tomar en cuenta imaginariamente esta línea que parte de adelante para atrás y separando en dos segmentos, calota y base de cráneo, con el objetivo de verificar si hay lesiones a nivel de la calota que compromete la estructura ósea o la lesión compromete la base de cráneo. Lo mismo en este cráneo ya con la calota más completa, donde nosotros verificamos las posibles lesiones en este segmento superior, o como también podemos ir revisando en la parte inferior. Una vez ya teniendo esa división, lo que corresponde a la base de cráneo y a la calota craneal, pues estudiaremos lo que tiene la calota en su superficie craneal, es decir, el exocráneo. En primera instancia, lo que vamos a encontrar son las caras exocraneales anterior del hueso frontal, las caras exocraneales de ambos huesos parietales y la cara exocraneal o posterior del hueso occipital, el segmento más elevado. Como estos huesos, al articularse por sus bordes, van a delimitar y formar tres suturas importantes: la sutura coronal o frontoparietal que estamos mostrando, y en la parte posterior se forma la sutura parieto-occipital o lamboidea, mientras que cuando se articulan los dos bordes superiores de ambos parietales constituyen la sutura sagital o la sutura interparietal. Si vemos la forma que tiene este cráneo, fíjense, es óvalo, alargado en sentido antero-posterior,
y también es convexo en sentido transversal, pero es menos estrecho que el diámetro anteroposterior. Pero nosotros podemos toparnos que estos diámetros sobrepasan más allá de los límites normales. Cuando el cráneo es mucho más largo, estamos hablando de un término anatómico y clínico que debemos poner, que es dolicocefalia, o cuando el diámetro transverso predomina, estamos hablando de una braquicefalia. Entonces, son algunas malformaciones que puede presentar nuestros pacientes. En la parte anterior del exocráneo, bueno, si nosotros partimos desde la línea media, lo primero que encontraremos es la eminencia frontal media. A veces en cráneos jóvenes la sutura frontal media. Luego tenemos a las eminencias frontales laterales. Un poco más lateral tenemos a la cresta temporal del frontal y la superficie temporal. Y en la misma se inserta la aponeurosis y el músculo temporal, porque formará ya una parte de la fosa temporal. Lo que corresponde al hueso parietal, lo que más llama la atención, justamente son estas eminencias que se conocen como eminencias parietales y dos líneas curvas que se van a marcar, una línea temporal superior y una línea temporal inferior. Justamente es donde se insertan el músculo temporal en la línea inferior y la aponeurosis temporal en la línea superior. Otro dato importante es que encontramos próximo al ángulo póstero superior estos forámenes que son los agujeros parietales que permiten algunas venas emisarias. Ya un poco más bajando este hueso parietal a la mayor del esfenoides y parte de la escama, ligeramente van a presentar una depresión, una excavación que se conoce como la fosa temporal, que contiene al músculo del mismo nombre. Si nosotros vemos ya un poco por detrás del exocráneo, acá podemos verificar la sutura lamboidea al articularse con el borde superolateral del hueso occipital con el borde posterior de ambos parietales. Y vemos acá en la parte superior de este hueso occipital, que es ligeramente inclinada hacia arriba y hacia adelante, que también se conoce como escama del hueso occipital. Pero a veces nos encontramos con cráneos que pueden presentar este hueso sesamoideo, no todas las personas, que se conoce como el hueso epactal. Y justo llegamos al límite, acá tenemos a la protuberancia occipital externa y la línea nucal superior. Hasta ahí estamos hablando de una superficie que corresponde a la calota craneal. ¿Qué encontramos en la superficie interior, es decir, en el endocráneo? Lo mismo partiendo desde la línea media, encontramos en la parte más anterior la cresta frontal interna, donde se inserta la hoz del cerebro, continúa con un canal que incluso ambos huesos parietales al articular van a formar, fíjense el canal, que va a llegar hasta el hueso occipital, hasta protuberancia, se llama el canal para el seno longitudinal superior. A los lados encontramos a las fosas frontales que se relacionan con el lóbulo frontal del cerebro. Otra vez la sutura coronal vista desde el endocráneo. Luego tenemos a la cara interna o endocraneal del hueso parietal y la misma nos ofrece estas depresiones amplias que se conoce como fosa parietal, que se relaciona con el lóbulo parietal del cerebro. Y de paso encontramos muy próximo a este borde superior una serie de depresiones, unas muescas que se conocen las fositas de Pacchioni. Y en la misma descansa, se alojan las granulaciones de Pacchioni
y permite la reabsorción del líquido cefalosaquídeo. Un dato muy importante que vale la pena recordar siempre es que sobre esta cara se va a ir labrando una serie de canales que tienen un trayecto divergente ascendente. Sobre ellos va a descansar las arterias meningias, sobre todo la arteria meningia media. Otra vez encontramos ya en la parte posterior la sutura lamboidea y en la parte ya lo que corresponde al hueso occipital. En primera instancia tenemos a la protuberancia occipital interna. Hacia arriba podemos evidenciar cómo termina el canal del seno longitudinal, para posteriormente hacia los lados encontramos estos canales transversos para el seno lateral, y justamente más la protuberancia occipital ya que corresponde a la base del cráneo, es que este hueso va a ofrecer 4 fosas. La que nos interesa en la calota es que acá tenemos a la fosa posterior o la fosa occipital, que se relaciona con el lóbulo posterior del cerebro, el lóbulo occipital. Entonces son reparos anatómicos que son tan sencillos de aprender en la superficie interna de calota craneal. A veces pasamos tan superficialmente los conocimientos de anatomía al aprenderme, por ejemplo, el hueso parietal, y yo me encuentro acá con una lesión que compromete el cuero cabelludo y la región afectada es justamente la calota protuberancial. Entonces, el médico tendrá que ser bastante minucioso y recordar los conocimientos básicos de anatomía. Agarramos y hacemos los puntos respectivos, pero a veces nos olvidamos los conocimientos básicos de anatomía y fíjense, al explorar la herida se evidencia una fractura, y si esta fractura compromete hasta la cara interna del hueso parietal, con seguridad puede llegar a lesionar a estas ramas de la arteria meningia media, y estos pueden sangrar, y al sangrar constituyen formación de coágulo que se conoce como hematoma extradural, y poco a poco van comprimiendo al cerebro y de esa manera va aumentando la presión intracraneal, y el paciente con el pasar de las horas se va deteriorando neurológicamente, incluso hasta perder la vida. Entonces, estos casos, cuando ustedes vean ya, cuando sean profesionales, pues vale la pena acordarse de algunos detalles que son tan mínimos, pero que nos sirven en la experiencia como profesionales. Esta otra lesión, y justamente donde nosotros hacemos la pregunta respectiva, ¿dónde se evidencia la lesión ósea? Bueno, en esta imagen radiográfica, fíjense, encontramos la lesión compromete a la calota craneal. Eso es la respuesta. No está afectando a la base del cráneo. Y la imagen ya de la herida del paciente, justamente vemos una fractura a nivel del hueso parietal, incluso una fractura con hundimiento. Ahí tienen la respuesta. Otra importancia justamente de las suturas es que en el feto y en los neonatos aún todavía permanece estas formaciones fibrosas que van a ir separando las suturas, tanto la sutura coronal, la sutura lamboidea, incluso esta sutura sagital, la sutura media o metópica del hueso frontal, y estos espacios se conocen como fontanelas, que son fontanelas impares, y a los lados también están las fontanelas, los pares, el terion y el asterion. Estas fontanelas, con el pasar del tiempo, poco a poco tendrán que consolidar, osificarse ya en una persona adulta. Pero en el feto cumple una
función ciertamente es dar elasticidad a los huesos del cráneo justamente en el momento del trabajo del parto, en el descenso. Permiten que los huesos del cráneo pues se acomoden al estrecho que le ofrece el canal del parto, incluso haciendo algunos movimientos o desplazamientos de la misma. Y posteriormente, después del nacimiento, lo mismo, cumplirá una función de permitir la expansión o la elasticidad para que el cerebro vaya desarrollando en el interior de la cavidad craneana. Y de ahí la importancia, sobre todo, de nuestros amigos pediatras o neonatólogos. Son ellos los que en primera instancia la reciben al neonato y lo harán una valoración, incluso en un examen físico, de la cabeza, del cráneo, incluso de la calota, todo lo que tiene que ver con la cabeza, valoración neurológica, y entre ellos lo realizarán con toda delicadeza la palpación de los huesos del cráneo, incluso de la fontanela. Entonces, de ahí nos interesa bastante conocer también estas fontanelas, estas formaciones fibrocartilaginosas que aún todavía las presenta un neonato. Fontanela anterior o bregma, con el pasar de los tiempos entre 12 a 18 meses, tendrá que ir consolidando. Y mucho más antes lo hace la fontanela posterior, conocido como lamba. Hablaremos de lo que es la base. Al inicio les decía que la base también estudiamos desde adentro como también desde afuera. Justamente acá nosotros vemos la base del endocráneo visto por adentro. Como pueden verificar, es bastante accidentado, es bastante irregular. En primera instancia nosotros la separamos en tres fosas a través de líneas oblicuas que van a ir delimitando, como ustedes pueden evidenciar. Tenemos esta línea que va a separar fosa anterior de la fosa media. Incluso nosotros podemos considerar en la línea media a este canal óptico. Luego tenemos estas apófisis clinoides anteriores y el resto corresponde al borde posterior de las alas menores del esfenoides. La otra línea, que también son oblicuas, que parten desde estas apófisis clinoides posteriores, también tenemos al borde superior de la lámina vertical del esfenoides y finalmente se dirigen en relación en el borde superior del peñasco hacia afuera, hacia atrás, hasta justamente alcanzar lo que corresponde al canal del seno transverso. En cada una de estas fosas, fosa craneal anterior o fosa craneal media y la fosa craneal posterior, vamos a encontrar una serie de accidentes anatómicos que tendrán su importancia. En primer lugar, tenemos esta cresta frontal interna. La misma ha de presentar o prestar inserción a la hoz del cerebro. Posteriormente tenemos este foramen, que es el agujero ciego. Luego tenemos apófisis crista galli y sobre la misma termina insertándose el vértice del cerebro. A los lados encontramos a estos dos canales que presentan una serie de forámenes en hileras que se conoce como la lámina cribosa del etmoides. Ya en la parte más posterior encontramos la lámina, fíjense, horizontal, como también conocido como el jugum esfenoidal. ¿Cuál es la importancia de la lámina cribosa? Es que acá descansa el bulbo olfatorio o fracturas que afecten esta lámina. Lo que nuestros pacientes van a presentar es sangrado por fosas nasales, a la misma se conoce como epistaxis. Lateral a ello vamos a encontrar a lo que corresponde la porción horizontal de este hueso frontal y donde encontramos una serie de sobresaliencias y depresiones
Las mismas se relacionan con la cara inferior del lóbulo frontal del cerebro. Incluso encontramos acá una superficie bastante plana que corresponde a la cara superior de ala menor del esfenoides. La misma se articula con este borde posterior de este hueso frontal. Y de esa manera tenemos esta primera fosa, que es la fosa anterior. ¿Qué ocurre con la fosa media? En primera instancia tenemos al canal óptico, lateralmente seguido por conducto óptico, como pueden verificar acá. Se introduce el segundo par craneal sobre la órbita, acompañada de la arteria oftálmica. En la línea media vamos a encontrar una depresión que se conoce como silla turca, y justamente ahí descansa la glándula hipófisis. Lateral a ello tenemos un canal en forma de letra S, y sobre la misma descansa el seno cavernoso, y de paso encontramos a la arteria carótida interna para alcanzar justamente la base del cráneo. Un poco más lateral encontramos una hendidura alargada que está constituido por ala menor del esfenoides y ala mayor del mismo hueso. Esta hendidura orbitaria superior o esfenoidal permite el paso justamente de estas venas oftálmica superior e inferior. Pasa la primera rama del trigémino, el nervio oftálmico, pasa el nervio oculomotor, también por esa misma atraviesa el nervio troclear y el nervio abducen. Estos nervios, el primero es un nervio sensitivo y los tres pares craneales restantes son nervios motores para los músculos extrínsecos que tiene justamente el globo ocular. Un poquito ya en el borde libre de la ala mayor vamos a encontrar una serie de forámenes que están en hileras de adelante para atrás. Las tenemos. En primera instancia, el foramen redondo mayor, sobre la misma va a atravesar la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar. Un poco más atrás tenemos al foramen oval, también en el lado izquierdo. Por ahí atraviesa esta tercera rama del trigémino que se conoce como nervio mandibular, y de paso ingresa la arteria meningia menor y en sentido inverso la vena. En la parte ya más lateral y justo en relación con la espina del esfenoides se encuentra este agujero que se llama agujero espinoso o de redondo menor. Por la misma ingresa, como pueden ver en esta imagen, la arteria meningia media, incluso alcanzará a esos canales del hueso parietal. En sentido inverso acompaña su vena y de paso un ramo meningio, los cuales inervan, dan sensibilidad a esta dura madre. Luego ya tenemos más lateral y anterior a la cara cerebral de ala mayor del esfenoides. Justamente tenemos a la cara interna de esta escama del temporal, y en la parte ya más posterior tenemos a la cara cerebral, que es anterosuperior del peñasco. Con los siguientes datos importantes, tenemos al techo de la caja del tímpano, la eminencia arcuata, los hiatos de Falopio. Tenemos a la fosa gasseriana, donde descansa este ganglio de Gasser, que está envuelto por esta dura madre que se llama el cabum de Mechkel. Y luego tenemos más adelante el orificio superior del conducto carotidio, justamente donde ingresa esta arteria carótida interna. Y más adelante tenemos el foramen o el agujero rasgado anterior, por donde atraviesa el nervio vidiano hasta alcanzar el ganglio pterigopanatino de Mechkel. Entonces, ahí tenemos a la fosa media de la base del cráneo. ¿Qué ocurre con la fosa posterior? Lo mismo. Partiendo desde la lámina vertical, tenemos al canal basilar. En la misma descansa bulbo y protuberancia.
incluso el tronco basilar. Más atrás encontramos al foramen magno, que es un agujero ovoideo, alargado en sentido antero-posterior. Por detrás de eso seguimos en la línea media, tenemos a la cresta occipital interna, que parte arriba en la protuberancia occipital interna. A los lados vamos a encontrar justamente de la cresta occipital interna dos fosas, que son las fosas cerebelosas, que relacionan con los hemisferios cerebelosos. Y si ustedes acá se fijan, el tentorio que se superpone en la parte superior, realmente le convierte una fosa bastante estrecha. Ya limitado este fosa posterior, finalmente con este canal para el seno transverso y finalmente se continúa con el nombre de seno sigmoide hasta alcanzar el agujero rasgado posterior. Y justamente en este agujero rasgado posterior, nosotros vamos a ver que este seno sigmoide da origen a la vena yugular interna. Y de paso por ahí pasa este par craneal, nervio vago, nervio glosofaringeo y el nervio accesorio. Otro dato importante es que ahí tenemos al foramen del nervio hipogloso por donde pasa ese par craneal y de paso en el agujero rasgado también termina el seno petroso inferior. Y para ya concluir esta fosa tenemos a la cara cerebelosa del peñasco con el siguiente detalle importante que es el agujero llamado conducto auditivo interno y sobre la misma van a tener que atravesar el séptimo par craneal con su intermediario de Zeisberg y el nervio vestíbulo coclear y además les acompaña la arteria laberíntica. Entonces, eso es los detalles y los accidentes anatómicos que ofrece la fosa posterior. Y de hecho, recalcar que esta fosa posterior, por la presencia de esta dura madre, que tentorio, es la fosa más peligrosa porque cuando aumenta la presión en esta fosa posterior, el mismo cerebelo tiende a herniarse sobre este agujero magno, comprimiendo al bulbo raquídeo y este, por los conocimientos de anatomía, contiene a los núcleos cardiorrespiratorios y de ahí a veces cuando hay lesiones en esta fosa posterior las muertes son súbitas. El paciente no alcanza siquiera el hospital. Esto es un esqueleto de cráneo mostrando las fosas anterior, media, posterior. Acá está el agujero rasgado posterior, bastante notable. Los canales para el seno petroso inferior, el seno petroso superior. ¿Qué ocurre con el exocráneo en la base? En primera instancia, nosotros trazamos dos líneas paralelas, uno a la altura de tubérculo cigomático anterior, que va de derecho a izquierdo, y el otro por el vértice de apófisis mastoides. Y de tal forma vamos a ver tres zonas que se conoce como zona anterior, que es el más amplio, y de paso está oculto por la presencia del macizo facial. Para poder estudiar esto necesariamente se tiene que desprender el macizo facial. Tenemos a la zona media y a la zona posterior. Vamos a ir recordando lo que ofrece la zona anterior. En primera instancia mantenemos al hueso etmoides. Si lo retiramos nos encontramos con la escotadura nasal y que incluso esta escotadura es amplia, que ofrece la cara inferior del hueso frontal. Justamente acá el hueso etmoides presenta a la lámina perpendicular que formará parte del tabique juntamente con el hueso vómer. La lámina cribosa es la que va a formar el techo de las fosas nasales visto de abajo y por ende, les decía, fracturas a ese nivel nos van a producir epistaxis, que es sangrado de las fosas nasales.
A los lados nos encontramos con las masas laterales y lo que nos interesa es que la cara lateral de esta va a constituir juntamente con el hueso lagrimal pared interna de la órbita. Un poquito más lateral tenemos justamente a una carilla triangular que juntamente con la cara inferior de ala menor del esfenoides constituyen el techo de la órbita y por ende una fractura a este nivel también hace que sangre a la órbita y hacia la periferia se va a pigmentar los párpados, que posteriormente observaremos. Los detalles anatómicos que en anatomía del hueso frontal que aprendieron, hay dos fositas, una fosita troclear y una fosita lagrimal. Un poco ya yendo más atrás, tenemos a la cara inferior del esfenoides que se va a articular con el hueso vomer y constituyen también el techo de las fosas nasales, al igual que su cara anterior, donde incluso ha de presentar unos orificios donde desemboca el seno del esfenoides. Un poquito más al lado tenemos el desprendimiento de estas dos alas que constituyen esta apófisis pterigoides. Y justo en la base es atravesado por este conducto vidiano. Por el mismo pasa la arteria vidiana y el nervio vidiano. Un poquito lateral, fíjense, ya vamos a ver esta ala mayor del esfenoides, lo que nos interesa juntamente con el hueso malar. Esta cara orbitaria de esta ala menor del esfenoides formará la pared externa de nuestra cavidad orbitaria. Un poco hacia atrás tenemos la cresta esfenotemporal, esta es la cara externa, y justamente esto representa el techo de la fosa infratemporal o fosa cigomática, donde nosotros vamos a ir encontrando una serie de agujeros. En la parte más anterior, todavía en la parte orbitaria, tenemos estos forámenes, el agujero redondo mayor, la hendidura orbitaria superior, el agujero óptico, fíjense, o el conducto óptico, mientras que en la fosa infratemporal el agujero oval y el agujero redondo menor. Entonces, para poder estudiar esta zona anterior, conocido también como órbito nasal, necesariamente tenemos que desarticular el macizo facial. ¿Qué ocurre con la zona media? Otra vez, nuestras líneas imaginarios también se conoce como zona yugular por el hecho de que a partir de este agujero rasgado posterior se desprende la vena yugular. En la línea media vamos a encontrar este apófisis basilar, fíjense, o porción basilar, tubérculo faríngeo, una superficie rugosa para inserción de la aponeurosis y los músculos rectos. Y lateralmente nosotros vamos a tener una zona cuadrilátera que están limitados por estos separos anatómicos, apopterigoides, cóndilo, fíjense, cavidad glenoidea o tubérculo cigomático y apófisis mastoides, limitan esta parte lateral en un cuadrilátero. Imaginariamente trazamos una línea oblicua para delimitar un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterolateral contiene a la cavidad glenoidea, al conducto auditivo externo, la porción, la cara anterior del hueso timpánico. Luego tenemos al foramen oval, al foramen redondo menor. Y justo el triángulo posteromedial va a ofrecer también separos anatómicos en chapops estiloides mastoides, agujero estilomastoideo. Luego tenemos al golfo de la vena yugular, justo estamos en el agujero rasgado, el orificio inferior del conducto carotidio y finalmente una superficie rugosa para inserción de los músculos periestafilino interno. En la zona posterior, lo que va a ofrecer el resto de gran parte de este agujero magno, la cresta occipital externa hasta la protuberancia, a los lados a las líneas nucales inferior y superior y estos espacios para inserciones de los músculos de la nuca. Y muy próxima a postmastoides, la llanura digástrica para el vientre posterior del digástrico y de paso tenemos este canal para la arteria occipital.
Ya para terminar, ¿cuál es la importancia de haber estudiado la base de cráneo? Si nosotros tenemos fractura en la fosa anterior, nuestros pacientes vienen con pigmentación de la región palpebral, como ustedes pueden verificar, o pueden venir con epistaxis o salida también de líquido cefalosaquídeo. Fíjense, entonces acá la posibilidad de lesión es el techo de la órbita. Si nuestros pacientes vienen con este signo equimosis retroauricular, estamos hablando justamente fractura del peñasco que formará dos fosas, cerebral media o cerebral posterior. Es un signo que nos orienta, el signo de Batle, fractura de este hueso. Y a veces el paciente puede venir con una otosagia o salida de líquido cefalosaquídeo. Justamente acá vemos esta lesión que es una fractura, compromete la fosa anterior. Fíjense, el trazo viene hasta la hendidura esfenoidal. Una fractura en el techo de la órbita, incluso se dirige hacia lo que corresponde a la lámina cribosa. Y justo a ese nivel afectaría esta lesión posiblemente a esos pares craneales. Esta imagen lo mismo. Fosa anterior, fosa media. Esta imagen separando lo que es incluso el cráneo en dos mitades, mitad anterior, mitad posterior, que atraviesa justamente la fosa posterior. Estas cosas nos enseñan un poco para orientarnos los conocimientos básicos de anatomía. Pues con esto terminamos, estimados estudiantes. Muchas gracias por la atención.